investigación forense del equipo mexicano de antropología forense. Diana, gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Hola, Joely, muchas gracias. También un saludo al auditorio de Mega Noticias. Ayer había muchas críticas de periodistas que de repente opinaban como si tuviéramos una experiencia como forenses, o youtubers que de repente opinaban como si supieran de lo que estuvieran hablando. Yo quiero darte el altavoz precisamente para que nos expliques. En primera instancia, con una investigación abierta sobre el rancho, como en este caso el de Teuchitlán, el rancho Izaguirre, ¿es lo óptimo permitir el acceso de esa cantidad de personas sin una guía, sin sitios donde no se deba de pisar, etcétera? ¿Es lo óptimo para una investigación en desarrollo? Bueno, antes que todo, que nada, Joely, muchas gracias justamente por la visión que ha tenido Mega Noticias. Efectivamente, creo que estos momentos en la vida del país requieren de un periodismo comprometido, y no lo digo porque yo me dedique a lo forense, sino porque justo el auditorio pues necesita escuchar varias voces, sobre todo de quienes no estamos directamente participando y que podemos tener la mente un poco más fría. Bueno, en el caso de nosotros que hacemos peritaje independiente y en coadyuvancia, es decir, tenemos una perspectiva de derechos humanos, sabemos qué es lo que está pasando con las familias y al mismo tiempo desarrollamos trabajo pericial dentro de carpetas de investigación, y por lo mismo somos conscientes de de los requerimientos para preservar el debido proceso. Lo que te puedo compartir es que justamente el gran problema que enfrentamos en el país es pues la necesidad de la gente de estar al pendiente, de que no se vuelvan a repetir pues las omisiones y la impunidad, que muchas veces es lo que priva en la gran mayoría de los casos que se investigan en todos lados, y eso es lo que hace que haya una decisión por parte de colectivos de estar permanentemente pendientes de lo que ocurre en una diligencia. Y por supuesto, pues ahora se vuelve toral para la presidenta el que haya acceso pleno a la información. Por otra parte está justamente la preservación de un lugar que requiere, tal como lo dices, áreas de circulación específicas, lugares de acordonamiento, tener incluso, pues por un tema de seguridad incluso de los colectivos, tener saber quiénes son las personas que se encuentran ahí, porque a río revuelto, ganancia de pescadores. Muchas veces no se sabe pues si las personas que están ahí realmente tienen que ver con alguna cuestión de observancia de derechos humanos o pues de seguimiento a la búsqueda de algún familiar, y eso también es importante cuidar. Entonces, sabiendo que esas dos cuestiones se tienen que compaginar, yo sí creería que está justamente la Fiscalía General de la República, que ahora va a tomar el mando ahí, pues ante el reto de crear una logística que permita tener un control de quienes están ingresando, y que las áreas que son exclusivamente de trabajo pericial sean debidamente resguardadas y haya pues mesas de diálogo en donde se expliquen las razones de por qué está acordonado. En el caso, por ejemplo, de Fosa Común de Jojutla, Morelos, que es en donde estuvimos trabajando en noviembre pasado, a lo largo de todo 2024 desarrollamos mesas de trabajo tanto con familias como con la Fiscalía, porque ahí hacemos una coadyuvancia, es decir, la autoridad nos da acceso pleno a carpeta de investigación, estamos debidamente acreditadas, pero al mismo tiempo familias fue la que pidió que estuviéramos ahí. Entonces había que justo que construir esto, ¿no? Cómo diseñar la logística de qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, quiénes pueden ingresar, por qué razones algunas veces se piden controles, y pues bueno, buscar adaptarlas también a las inquietudes que tienen las familias y que siempre son sumamente importantes y tienen una razón de ser. Entonces creo que eso es lo que se enfrenta. Yo apelaría a que justo en esto se va a empezar a trabajar, porque definitivamente creo que también es clave las declaraciones que hizo el pasado martes 11 de marzo el fiscal general en la conferencia matutina, en donde declaró que iban a cuidar todo el proceso, justamente para que no se volviera una cuestión mediática, sino que tuviera pues por decirlo rápidamente, una densidad jurídica aquello que van a intervenir, ¿no? Que no querían dar pasos en falso. Entonces, en atención a esa declaración que dio el fiscal Getz Manero el pasado martes 11,
consideraría que pues están a muy buen tiempo de iniciar una estrategia, digamos, mixta entre la necesidad de observar y que les permita poner por delante esta necesidad de que haya áreas debidamente resguardadas para que los casos no se caigan a futuro. Precisamente, procurando que no se caiga a futuro, teniendo eso en la cabeza, que lo importante es garantizar la seguridad y en todo caso garantizar un proceso de justicia para las personas que están desaparecidas o sus familiares, evidentemente. ¿Cuál es el objetivo? Grosso modo, no, yo sé que no me puedes dar la versión de la Fiscalía para trasladar los restos de este rancho a otro punto, Guadalajara o la Ciudad de México, pero eso es un proceso que se sigue en este tipo de casos y ¿con qué objetivo? El traslado de los cuerpos es lo que me preguntas, ¿verdad? Cuerpos, objetos, sabemos que hay varios Sí. objetos que fueron trasladados a otros puntos. Sí. Bueno, creo que todos quienes estamos externos a la investigación que se está siguiendo en el rancho debemos ser cautelosos en lo que vamos a decir y justo como en lo que se puede presuponer. Pues ahora sí que corresponderá de parte de la nueva investigación que piensa, bueno, la toma de mando que va a hacer FGR, justamente averiguar cuáles fueron los motivos de Fiscalía del Estado, y es que Fiscalía del Estado es quien ordena este traslado. Si esto se está planteando ahora que toma riendas la Federación, pues tiene que ver con la protección de la cadena de custodia. Es decir, el perito interviniente es el que, por decirlo en palabras muy generales, es el que da fe de lo que se recabó en ese lugar. Y por tanto entra a la jurisdicción de esa institución que está procesando la escena, encargarse del resguardo de esta evidencia, y es por eso que se requiere trasladar. Algunas veces en las delegaciones estatales es posible este resguardo, otras tantas no, dependiendo de la infraestructura con la que se encuentre para pues bueno, la preservación del indicio. En el caso, por ejemplo, de elementos biológicos de origen humano, pues sí requiere una infraestructura específica, las mesas de trabajo, los espacios de refrigeración. Cuando se trata de cuerpos pues recientes, en este caso pues no es eso lo que se ha estado manejando. Solo lo cito como un ejemplo de que a veces, aún siendo la misma autoridad, en este caso por ejemplo la Federación, y que tienen delegaciones estatales, hay algunas ocasiones en que es la infraestructura lo que imposibilita que se queden en el lugar geográfico de donde se obtuvieron, porque la preservación de esa evidencia está mayormente garantizada en los espacios centrales. Yo consideraría que va por ahí. Del momento en el que ubicaron en primera instancia este rancho, que incluso pues tomó nota el Ministerio Público Estatal, evidentemente la Guardia Nacional, a este segundo momento donde hace la denuncia este grupo de buscadores, y a este último tercer momento donde la Fiscalía Estatal entrega la información a la Fiscalía General de la República, ¿pudo perderse algún elemento en la investigación porque no se cercó la zona, no se tomaron las muestras, a lo mejor hubo gente, animales que pudieron entrar al lugar, que alteraron algo de la información que podría llevar a datos específicos como resultados de la investigación? Justamente por eso es que se tiene que integrar una muy buena hipótesis de trabajo, porque será importante consultar toda la información documental disponible. Con esto me refiero a los peritajes, las cadenas de custodia, o sea, todo indicio que entra en la jurisdicción de una autoridad tiene manera de ser ubicado, de ser rastreado, es lo que se le denomina la trazabilidad. Y para ello es importante allegarse a esta documentación. Ahora, en cuanto a, digamos, al tiempo que ha pasado desde, digamos, que estaba vigente, que estaba activo este lugar, hasta el momento actual en donde justo ubicas esos tres quiebres, esos tres pases principales, pues indudablemente puede haber una alteración del espacio por efectos naturales. Es decir, se habla de que Guardia Nacional lo tenía en custodia y después pasa un tiempo en donde no se hace, no hay acciones, no hay procesos de periciales ahí. Entonces puede ocurrir que algunas cosas que estaban en ese momento
no se encuentren ya pues por algún, no sé, por algún efecto de remoción, vamos, no quiero especular, pero un espacio abandonado sufre alteraciones durante ese espacio de abandono. Con esto no quiero sonar alarmista, más bien al revés, justamente van a ser el tener una hipótesis de qué es lo que se busca, cuál va a ser el objetivo de estas nuevas diligencias. Por ejemplo, hablaba en esta conferencia el fiscal de que iban a ser muy cuidadosos justamente para poder integrar responsabilidades, ¿no? Que creo que eso es importante también en términos pues de abatir la impunidad. Y por supuesto está el otro objetivo, el primordial, que es el que compete a la protección de derechos humanos, que es garantizar la identidad de las personas que probablemente se hayan encontrado allí, o el paradero de las que dejaron abandonadas esos objetos. También creo que eso es importante mencionar. La presencia de objetos no indicia el fallecimiento de alguien, pero sí que tuvo un punto, digamos, de estación temporal en ese lugar, ¿no? Entonces, una vez establecidas hipótesis claras, se tendrán que allegar de la información necesaria para poder resolver esa duda. Eso hace que entonces, digamos, podamos ponderar, podamos aquilatar si realmente ocurre una situación muy grave en la ausencia de material que se haya perdido de un primer momento al momento actual. Sí, vamos, no toda la información que está disponible, o sea, todos los objetos que estaban disponibles, va a ser un resultado fatal el hecho de que algunos ya no se encuentren, que no haya posibilidades de dar una respuesta. Siempre hay posibilidades de dar una respuesta. El tema iba a estar en justo cómo se integran esas preguntas y lo que se busque documentar a suficiencia para resolver preguntas Sí. que permitan primordialmente dar con el paradero de las personas, ¿no? Sea en condición de fallecidos o Claro. sea, y que yo creo que debería empezar eso a tomar también un mayor peso en la discusión pública, el que se localicen las que están con vida y que probablemente estén en otro lugar. Claro. Ahora, hay dos visiones de esta situación. La presidenta asegura que el rancho fue abierto para que cada quien saque sus conclusiones. Obviamente fueron colectivos, madres buscadoras que se trasladaron desde otros estados y medios de comunicación. Sí. Sin embargo, quisiera ponerme ahora en los zapatos de una madre que se traslada de otro estado y que no sé si yo no lo vi o si no hubo una sensibilidad para una atención psicológica para acompañarlas en el proceso de duelo, de shock que iban a pasar al llegar a ese lugar. Yo no soy experta, estoy solamente tratando de pensar si yo fuera esa madre en busca de una persona que me gustaría pues que me acompañaran en este proceso judicial. Pero parece que en voz de los colectivos se hizo un museo donde no encontraron información, donde los expusieron evidentemente a los medios de comunicación y muchos de ellos tal vez no hicimos el mejor periodismo que podemos hacerlo. Y quiero saber, desde el punto de vista de protección de las víctimas, para no revictimizarlas, ¿cuál hubiera sido el camino óptimo para llevarlas hasta ese lugar, si es que era lo mejor? Bueno, son varias aristas, ¿no? Insisto con el tema de tener justamente preguntas claras, porque el poner a la vista de una persona que está en permanente shock por el hecho de que falta alguien en casa y decirle, plantearle todo lo que hemos visto todos, ¿no? Una serie de objetos con identificadores y con eso decir están a la vista y por lo tanto ahora sí que pues reconozca lo suyo y díganos algo. En realidad es una acción, no es una búsqueda de respuesta. ¿Me explico? Es decir, es un momento en donde yo pongo unas cosas allí, alguien las observa y entonces estoy esperando para un efecto en medios, que haya una reacción justamente de la persona a la que le pongo esto a la vista y entonces eso se tiene mediáticamente. Con esto no quiero hablar del periodismo bien hecho, sino del concepto de mediático, o sea, una imagen, una foto, alguien transmitiendo por redes sociales. Mediáticamente se crea la percepción o la falsa percepción de una respuesta. Ahí están los objetos, obsérvelos
y sobre eso entonces vamos a concluir qué fue lo que pasó con el dueño de estos objetos. Esto no es así, tendría que haber justamente una pregunta, una hipótesis de ubicación, en el caso de los vivos, o de identificación, en el dado caso de que ya haya haya cuerpos recuperados de ahí, y entonces citar a personas que haya características del caso de la desaparición de su familiar con lo que estamos encontrando, es decir, si después de analizar objetos puedo establecer tantas personas probablemente fueron llevadas a tal lugar, y estos objetos pareciera ser que están aquí desde tal fecha. Sí. Entonces, aquellos que fueron, que reportaron la ausencia de esa persona en tales fechas, que reportó que iba a ir a ese lugar, y que justo dentro de lo que describía como prendas parece ser que estaba algo de lo que está ahí, entonces sí ya tengo algo con lo cual establecer una pregunta y esperar una respuesta. Es decir, con lo que usted narró que ocurrió en el momento de la desaparición y lo que llevaba, encontramos esto, apóyenos a cotejar si lo puede reconocer o si no, y además ahí no es resolutivo, es apenas un segundo paso orientativo importante para la autoridad para seguir conduciendo las investigaciones. Bien. Entonces, si no hay estos espacios de pregunta, en realidad ante lo que estamos es ante un ejercicio absolutamente mediático. Diana Bustos Ríos, coordinadora de investigación forense del equipo mexicano de antropología forense. Le apreciamos estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Ahí está una opinión de los expertos. Estamos abriendo evidentemente los micrófonos para gente que sabe que usted pueda estar mejor informado. Gracias, Diana. Buena noche. Muchísimas gracias. Buenas noches. Y le doy la bienvenida también a Marcela Turati.